Señor, sabiendo que Dios está escuchando cada una de nuestras oraciones, creyendo al Señor por el cumplimiento de su palabra, creyendo al Señor por lo que Él está haciendo para este último tiempo y teniendo el gozo de estar nosotros viviendo estos tiempos tan emocionantes, estos tiempos del cumplimiento de la palabra del Señor con todos nosotros, la iglesia de Cristo en las naciones. Bien, estamos compartiendo acerca de el llamado del Señor, el llamado que Él recibió y que asimismo nosotros hemos recibido allí en Isaías 61 en los 3 primeros versículos, pero también en Lucas capítulo 4 versículo 16, donde se habla acerca del llamado de Jesús. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en este tiempo. Gracias por darnos, Padre Santo, la bendición, Señor, de tener, Señor, tu gracia sobre nuestras vidas constantemente, Señor, oh Dios, constantemente. Tu gracia nos cubre como un vestido. Tu gracia nos cubre, Señor Jesús, de tal modo que somos revestidos de amor continuamente, Señor, y tu amor, Señor, nos da consuelo, nos da fortaleza, nos levanta, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en las naciones. Gracias, Señor, por introducirnos a este tiempo, Señor, oh Dios, que está sacudiendo el mundo y mudándolo también para otro tiempo diferente, otra dispensación dentro de la dispensación de tu gracia para ver el final de los tiempos, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que éramos la generación escogida por ti para este tiempo, para vivir y experimentar el cumplimiento y la plenitud de los tiempos, Señor, de las cosas que habrían de venir, de acuerdo a lo que tú mismo dijiste y profetas anteriores en el Antiguo Testamento dijeron, Señor, y los discípulos también dijeron, Señor. Estamos aquí al borde, Señor, del cumplimiento de grandes cosas, de profecías poderosas, Señor, oh Dios, que están escritas para nosotros, para estos finales de los tiempos, Señor, oh Dios. Estamos, Señor Jesús, gozosos, contentos, Señor, de saber que tú estás con nosotros, Señor, oh Dios, y que pasemos lo que pasemos, Señor, tú siempre, Señor, vas a estar de nuestro lado para darnos la mano y sostenernos en medio de la tempestad. Te bendecimos, Señor Jesús, y te pedimos que esta noche hables a nuestro corazón, hables, Señor, oh Dios, vida a nosotros, Señor, con esta palabra de vida, con esta palabra que por donde quiera, Señor, que la meditemos, siempre trae una verdad, siempre trae algo que confronta nuestro corazón y nos edifica, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo Isaías capítulo 61 versículo 1 y nos preparamos allí para ver esta gran palabra. Bueno, hemos estado compartiendo, ¿no?, algo muy importante con respecto a la unción del Señor en la mañana, ¿no?, y en la tarde para qué hemos sido ungidos, ¿no? Entonces hablabas cosas muy importantes. Nos disculpamos de que en la tarde tuvimos uno de los micrófonos apagados en la señal y por esa razón no se pudo escuchar mi esposa. No es algo que tenga yo contra ella, no es algo personal. Fue algo accidental. Bueno, más o menos. Fue algo accidental que nos ocurrió y le doy gracias al Señor por los que tienen una muy buena audición y pudieron escucharla allí en el video. Y bueno, espero que ya les esté llegando muy bien la señal esta noche y podamos seguir compartiendo esta palabra. Sí, esperemos que Juanito nos diga cómo se está escuchando el sonido. Que todo bien, todo bien. Porque es que yo tengo acá un celular, pero está llegando retardado, entonces sí, claro, todavía no sé si está bien el sonido o no, que es un poquito pues complicado con las comunicaciones, pero a veces yo prefiero ser así y no y como pensar, ¿será que sí, será que no? Sí, pero ahí estamos bien. Sí. Bueno, creo que sí, hasta ahora el momento no ha llegado al momento de mirar acá. Okay. Bueno, vimos una cosa muy importante que me parece que es importante recalcar ahorita, sí, que es el cruce de las dos voluntades, ¿no? Okay. ¿No? Que hay una voluntad que permanece, que es la voluntad del Señor. Debe ser. Y la otra que se sujeta, que es la de nosotros.
Ajá. Eso es una cruz, Ajá. una voluntad que permanece y una voluntad que se sujeta. Exacto. ¿Sí? Que se Eso es cruza. muy importante que nosotros lo tengamos claro, Ajá. porque si nosotros no tenemos claro eso, no, ahí está funcionando perfectamente bien, ya, Ah, bueno, ya, ahora sí. descansaste. Entonces, si nosotros debemos tener claro que nuestra voluntad se debe sujetar a la voluntad del Padre, ¿no? Que nosotros, nuestra voluntad viene como amarrada, por eso la cruz es eso, como sujeta a esa voluntad de Dios, que es el destino y el propósito real al que Dios nos ha llamado. Eso fue lo que yo compartí, que me parece muy importante dejarlo establecido. Y la otra fue lo de las ovejas abatidas, ¿no? Que hablábamos, la de las ovejas abatidas, que ellas, Pastor Manolo hablaba de las ovejas que se llenaban de tierra, de agua, Su lana. sus lanas no son trasquiladas, digamos, y como que esa lana se pone más pesada. Más pesada. Y llega un momento en que la ovejita va caminando y como que se puede voltear. Voltea el pie o se le dobla el piecito y se puede voltear y ella queda patas arriba como los cucarrones, decíamos, y ella no se puede por sí sola, ella no se puede levantar sola debido a su peso. Ajá. Entonces por eso es que a las ovejas hay que trasquilarlas, que ¿no? a ese tipo de ovejas, dicen los pastores, que se les llama ovejas abatidas. Por eso era que mencionábamos ese ejemplo. Exactamente. Entonces yo hablaba de que cuántos de nosotros terminamos en estamos abatidos porque estamos cargando cosas que a nosotros no nos corresponde cargar, ¿sí? Que a nosotros no nos corresponde cargar. Entonces hablamos de la responsabilidad del padre, que el padre no debe llevarle los hijos a la mamá para que la mamá se los cuide, como que les dé la comidita, como que les supla. Ella ya cumplió su etapa con sus hijos, ahora ella necesita descansar, necesita vivir otra etapa. Y no encargarse de los nietos, porque esa no es su función. O sea, sé que debe colaborar, apoyar, pero es que nosotros hemos visto unos casos donde definitivamente los hijos comienzan a tener hijos y van y se los llevan a la mamá y allá críelos, allá levántelos, y cuando pueda yo voy y le llevo algo. Eso no es correcto. Ajá. Cargas que nosotros te estamos llevando de otras personas. Nos hemos autoimpuesto. Autoimpuesto, cargas. Entonces eso hace que nosotros permanezcamos abatidos y somos una oveja abatida, es una oveja que está indefensa. Ajá, que decía Pastor Manolo que cualquier fiera puede venir y comérsela. Así es. Si viene un aguacero muy fuerte ella se puede ahogar. Se puede ahogar, bueno, muchas cosas, el hambre, el sol, muchas cosas pueden venir y dañar la oveja. Entonces así es con nosotros. Si tú estás abatido, tienes que mirar qué carga está llevando que no es tuya y que realmente eso te tiene en abatimiento. A veces las mamás sufren mucho por los hijos, ¿qué será? Si tendrán, si no tendrán, eso es bueno, sí, pero no a llegar a un punto de depresión, de ansiedad, de desespero, de angustia. Cuando ya están grandes, ¿no? Sí, o sea, cuando están pequeños pienso que es lo más normal, pero cuando ya están en un proceso donde ellos ya tienen que comenzar a salir y a mirar, es bueno el apoyo de los padres, yo no digo que no, pero no en una manera desmedida como se está viendo, ¿no? Y entonces hablábamos de varias cargas, que aquí hablar de las diferentes cargas, pues, sino tomar cargas que no nos corresponden, eso era lo que hablábamos. Yo creo que era básicamente eso, y me llega a la mente un versículo que es Hebreos 12:1, ¿no? Que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, refiriéndose al capítulo 11, que está hablando de los hombres de fe, ¿no? De esos hombres, como los muestra el Señor allí en esta carta a los hebreos, que hicieron tantas cosas en el nombre del Señor, y dice que ahora que ellos ya corrieron la carrera cristiana de haber seguido al Señor, de haber vivido para Dios, ahora están como en un estadio en las graderías, viendo cómo nosotros en este momento estamos corriendo la carrera para el Señor. Entonces tenemos esos testigos, tenemos esas personas que están allí mirándonos cómo nos desempeñamos nosotros en nuestra carrera. Y dice que teniendo esos testigos, teniendo ese auditorio, pues ese público ahí mirándonos y animándonos desde las graderías del cielo,
dice, ¿qué dice el apóstol? Dice, despojémonos de todo peso Amén, y del amén. pecado que nos asedia Así y es. corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, lo que está diciendo en pocas palabras es, no hay necesidad de tú cargar un bulto de papa. Es como cargar un bulto de papa Sí. cuando hay Una maratón. un atleta va a correr determinada carrera y se pone semejante carga encima, lógicamente no va a rendir para nada igual a que no la tuviera. Entonces lo que está diciendo el Señor es despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, el peso lo diferencia del pecado. O sea, no necesariamente el peso es así un es. pecado, ¿sí? Exactamente. Tal vez, como estamos diciendo, son cargas que nos hemos autoimpuesto, cargas ajenas que no nos corresponden, ¿cierto? Y despojémonos, dice el Señor, quítate esa carga de encima para que tengas la libertad de correr esa carrera en el Señor más liviano y ser más efectivo en lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén, muy bien, pastor. Y seguimos Continuemos allí con el tema entonces, en el pastor, tema, ya por lo menos aclaramos. hablando esa parte, cosas, ¿no? sí. Que era importante. Estábamos hablando para qué nos unge el Señor. Primero que todo, en la mañana hablamos sobre la unción, ¿no? Decíamos que tal vez fue lo que no quedó muy claro en la grabación anterior, de algo que decía el profeta Steven Swisher, que nos enseñaba que el Padre es el ungidor, ¿no? Jesucristo es el ungido de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es la unción de Dios, ¿no? Aleluya. O sea, decíamos en pocas palabras que la unción de Dios no es algo que Dios nos da, sino es alguien y es Dios mismo. Cuando Amén. Dios te dice que estás ungido, es que estás lleno del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, decíamos también, ¿con qué propósito el Señor nos unge? No solo para que nos sintamos muy contentos, muy gozosos, muy satisfechos de sentir esa unción sobre nuestra vida, sino con propósitos que tienen que ver con las personas. Como hablabas tú en este momento de la cruz, ¿no? Del mismo modo hay una relación vertical y hay una relación horizontal. Tenemos una relación vertical, lógicamente, con nuestro Dios, pero debemos también tener una relación horizontal con las personas que están a nuestro lado, ¿sí? Con las personas que sean cristianas o no cristianas, con ellas convivimos, con ellas estamos todo el tiempo. Entonces, hay una responsabilidad hacia el Señor y una responsabilidad hacia las demás personas, que es lo que debemos entender. Y Dios nos ha ungido a nosotros para poder llevar las buenas noticias a esas personas, que es donde hablamos la primera parte del por qué el Señor nos unge. Y nos unge para predicar las buenas nuevas, ¿no? Predicar las buenas nuevas, y dice aquí el versículo literalmente, me ha enviado, o sea, como un mensajero, Sí, ¿no? Como decíamos que como un militar, en el términos militares, como cuando viene de una guerra a dar noticias al pueblo, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ganamos, ganamos. Buenas nuevas a los abatidos, ¿sí? Y decía mi esposa claramente, y explicábamos esta tarde y en este momento, qué son las personas abatidas. Pero quiero entrar a la tercera parte, que es a vendar a los quebrantados de corazón, ¿no? Y Dios ha venido a vendar los corazones quebrantados. Entonces la palabra hebrea para vendar, primeramente, en este texto es shabash, ¿no? Es hebreo, que significa envolver firmemente, envolver firmemente. Y ten en cuenta personas, por ejemplo, que se fracturan una pierna, un brazo, y les envuelven firmemente de modo que el hueso vuelva a su lugar y se solde, se solde en su lugar. Sean enyesados, ¿no? Pero en ese tiempo no existía el yeso. Sí. Entonces se usaban vendas y tenía que apretarse fuertemente para que el hueso se soldara en su lugar. Y la palabra vendar, entre otros significados, para como entender un poquito más a qué se está refiriendo el Señor, significa parar, significa gobernar, imagínate, gobernar, significa ajustar, ¿sí? O sea, como traer gobierno, es como traer, yo pienso como
lo interpretaría como que la persona que se ha quebrantado en su vida por algún pecado o algo, vuelva a tener el gobierno de Dios en su vida. Ajustar, ¿no? Ajustarse a la voluntad del, causar, ceñir, ligar, entre otros significados para no explicar cada uno de ellos. Algunos están quebrantados debido a las consecuencias de su propio pecado, que es lo que hemos dicho en otras transmisiones, que la tentación del enemigo viene diciéndonos: no te preocupes, hazlo, que nada va a pasar, tranquilo, disfruta el tiempo, disfruta tu vida, estás joven, sé feliz, te lo mereces, ¿cierto? Y nosotros como que accedemos a esa tentación, y el diablo nunca nos dice que van a haber unas consecuencias. Y a veces hasta hay personas, perdóname la expresión, pero tan descaradas, ¿no? Que hasta justifican su pecado y deliberadamente pecan diciendo: de todos modos el Señor me va a perdonar. Sí, de todos modos Él me ama, sabe que soy humano. En algún momento podía pasar esto, ¿no? Entonces ahí me entenderá el Señor. Sí. Y sabes una cosa, te entiende el Señor, ciertamente. Que te puede perdonar, pero las consecuencias las vas a tener que llevar, y más aún habiendo pecado deliberadamente. Y son consecuencias que van, como dice el dicho vulgar, se van hondo, ¿no? Se van hondo, porque ahí es donde tú empiezas a sufrir un verdadero quebrantamiento, pero a causa de tu propio pecado, ¿no? Otros son quebrantados en el momento en que son convencidos de pecado por el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí en 2 Corintios 7:10 dice, escucha, porque la tristeza que es según Dios, o sea, no la tristeza que es según el pecado, no la tristeza que trae las consecuencias del pecado, sino la tristeza que es según Dios, dice esta cita, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea que gracias a Dios porque llegó ese tiempo y ese momento de arrepentirnos, porque eso es lo que me permite recibir la salvación de parte del Señor. Pero, dice el Señor ahí, la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí es? Es decir, la tristeza que produce el haber pecado contra Dios, el haber faltado contra la familia, haber faltado en algún aspecto en particular, haber pecado, ese pecado trae una tristeza que lleva esa a la muerte. Entonces acordémonos la diferencia entre Pedro y Judas, ¿no? Cuando cada uno pecó, ¿no? Pedro negó al Señor, y el Señor le había advertido que eso iba a venir. ¿Y a causa de qué iba a venir? A causa de su propio orgullo, de creerse el mejor, de creerse el mayor de los discípulos, que le salía siempre adelante. Y el Señor dijo: ay, pilas, Pedro, porque esa actitud te va a llevar solamente a caer. Y efectivamente negó al Señor, y no una vez, 3 veces. Y dice que tal fue la amargura de Pedro, que por poco se ahorca también como Judas, ¿no? Y si no es por el Señor y porque él tenía realmente otro corazón diferente a Judas, hubiera hecho lo mismo. Pero esa tristeza del pecado lleva o al arrepentimiento si tengo un buen corazón, o al suicidio si tengo un mal corazón, ¿no? El que a veces peca y piensa que no hay salida y se deja engañar por el enemigo y no ve en Dios una salida, pues se deprime y termina acabando con su vida, como fue lo que le pasó a Judas. Judas no tuvo un verdadero arrepentimiento, sino simplemente un gran remordimiento, y el remordimiento lo llevó fue a la muerte, y a la muerte física. Eso es importante, pastora, como hacer la gran diferencia del arrepentimiento, el remordimiento. El remordimiento es como que tú lloras y te da dolor de lo que hiciste, y por mi culpa, por mi gran culpa, pero ahí quedó, ¿sí? Pastor, no hay una decisión de decir, oiga, yo hice mal, cambiar. Tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer esto, porque eso no está bien delante del Señor, ¿cierto? Ajá, así es. Sino simplemente llora y llora y llora, y le parece triste, y le parece como doloroso y ya, pero eso es remordimiento.
pero el arrepentimiento tiene que dar una vuelta, tiene que cambiar la dirección. Exacto. Cambiar de dirección. Si iba Esa es para el la norte, palabra. ahora va para el sur. Exactamente. ¿Sí? Porque se equivocó, porque cogió un camino pues que no Que era. no era. Y por ejemplo, esto en las relaciones de pareja sí que ni se diga, ¿no? En esas relaciones equivocadas, que ahí sí que mejor dicho ni para qué nos metemos en el tema, porque si no, mejor dicho, porque eso es así. Me equivoqué y sigo equivocado y ya sé que estoy pecando, pero sigo en lo mismo, no, eso no es arrepentimiento, perdóname, pero eso es Ajá. remordimiento. El arrepentimiento Así es. es decir, muchas veces tengo que romper con esta persona y volver al orden de Dios, ¿sí? Pero eso para una persona no es tan fácil como aceptar esa situación. Pero Sí, hay exacto. muchas cosas en las cuales sí es importante que tú que lo tengas claro, que el arrepentimiento es dar la vuelta, dar el giro, tener un cambio de actitud real. Es que el arrepentimiento trae unos frutos, ¿no? Por eso decía Juan el Bautista que era, su mensaje básicamente fue arrepentidos, ¿no? Fue arrepentimiento al pueblo de Israel. Él le decía a todos, den frutos dignos de arrepentimiento. Y ese no es el tema en este momento, pero me gustaría mucho ahondar más adelante sobre cuáles son los frutos de un verdadero arrepentimiento. O sea, cuáles son las evidencias de que realmente tú y yo nos hemos arrepentido. Pero siguiendo adelante, estamos diciendo, hay muchas razones por las cuales somos quebrantados. Por causa de nuestro propio pecado podemos ser quebrantados. O podemos ser quebrantados por alguna enfermedad, ¿no? Alguna aflicción por la que está alguna persona pasando, ¿no? Como en este tiempo, como hemos orado todo este tiempo de la pandemia, mucha gente está perdiendo sus familiares. Mucha Muy gente triste. tiene a sus familiares en la UCI, Muy triste. en los cuidados intensivos, tiene a sus familiares en los hospitales, tiene a los familiares muy mal en su propia casa. Vemos Sí. personas, por ejemplo, veíamos las noticias en Ecuador, muriendo la gente en la casa y hasta en la calle, ¿no? Entonces eso causa un dolor impresionante y Dios está permitiendo el quebrantamiento. Sí. El quebrantamiento en las naciones. Este es un tiempo de quebrantamiento a nivel mundial. Mira, nos mirábamos hace un año, digamos, y todo este tiempo que hemos visto la cuestión en Venezuela, ¿no? Y no nos decía otra cosa más el Señor, sino que estaba Dios permitiendo por su misericordia el que esa ciudad, esa nación fuera quebrantada para que se abrieran al Señor, ¿no? Para que ellos decidieran por fin caminar con el Señor. Y mira que ahora ya no es nada más Venezuela, todo el mundo estamos mundo siendo entero. quebrantados. Entonces hay un tiempo muy fuerte de quebrantamiento, de aflicción, de enfermedad en este tiempo, de muerte, de luto. Entonces es un tiempo en donde los hijos de Dios ungidos debemos levantarnos para vendar a los quebrantados. Y no solo eso, pastor, sino también de hambre, ¿no? Hambre. De hambre que es importante que nosotros entendamos que esos cacerolazos son llamando el hambre, Uy, sí. llamando el hambre. Lo peor que podemos yo te pido que estudies, vayas a la historia de dónde nacieron los cacerolazos, y eso es un llamado a la hambruna. Entonces, si tú tienes hambre, no hagas eso porque está llamando más el hambre. Ve al Señor, corre al Señor. Sí. La palabra del Señor dice, ¿de dónde Clama vendrá a mí. mi socorro? Mi socorro viene del cacerolazo del gobierno, va a venir a ayudarme. No se engañe, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y hay Clama a mí, yo hambre, te pastor, hay responderé. aflicción y Te he necesitamos, enseñado. y hay dolor en las personas, en las familias, en los hogares, en los niños. Esta generación que se está levantando, una generación que está viendo lo que ninguna otra generación ha visto en la historia, pastor. Un sufrimiento tan fuerte como este de una enfermedad donde muchos de los familiares mueren y no tienen derecho de ir a enterrarlos. Eso es muy doloroso, que se muera tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposo y no poder enterrarlo. Entonces, esta aflicción y nuestra función es nosotros poder ir a través de estos medios que nos está dando Dios para poder llegar a tu casa, para poder llegar allá a tu casa. Si tú estás entrando hasta ahora en este canal, para un momento y recibe la palabra de consuelo. No busques ayuda en otro lado. Ve al Señor, corre al Señor, que el Señor es el que tiene, Dios es el que tiene la solución para tu vida.
la solución para tu casa. Si tú estás a punto de pronto suicidarte, para y ve al Señor, corre al Señor, porque el Señor es el único que puede salvar. Tu empresa la va a salvar Dios. Abre tu corazón y dile al Señor: Señor, yo necesito que tú te hagas real en mi vida y que me saques de esta condición, me saques de este lodo y que yo pueda salir a flote y que pueda, Señor, tener una revelación tuya y pueda tener una vida nueva. Así es. Dios tiene una venda, ¿no? A través nuestro, una venda. Y la venda del Señor, la venda del Padre Dios, es la adopción. La adopción. Lo que está diciendo mi esposa en este momento. Él nos adopta como sus hijos. ¿Sí? Y dice la palabra que Él es como el buen pastor que venda a la perniquebrada, aquella oveja que está quebrantada, aquella oveja que está lastimada, que está herida. Y el Señor conoce nuestras heridas, conoce nuestro dolor, conoce por lo que nosotros estamos pasando. ¿Y sabes qué hace el pastor? Él coge esa oveja y no la pone a caminar con las otras y al mismo ritmo de las otras. Él la toma y se la pone en los hombros para él caminar por ella. Hermoso. ¿No? Él camina por la oveja. Y el Señor está dispuesto, si estás quebrantado de salud, quebrantado emocionalmente, quebrantado aún por el pecado, el Señor no te rechaza. El Señor te va a poner sobre sus hombros y te va a llevar el tiempo que sea necesario hasta que seas sanado, Dios es un padre, ¿no? Y la paternidad de Dios, su adopción, es la venda que necesita este mundo. Jesús nos venda con la venda de su pacto al poner nuestra fe en Él. Entonces Él también, Jesús también, cuando hacemos pacto con Él, cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos entregamos al Señor, Él está poniendo sobre nuestras vidas una sanidad, una venda que está haciendo que nuestra herida y nuestra aflicción sean sanadas en su presencia. Sus promesas para nosotros son una venda para el corazón. Lo que Él se ha comprometido a hacer, su pacto con nosotros, sus promesas. Y tú, la promesa que Dios vaya trayendo a tu corazón, ahí a tu corazón, en este momento, o las que ha traído antes, lo que te ha prometido y aún no se ha cumplido, vuélvelo a recordar, porque eso es sanidad para tu alma, eso es volver a confiar, eso es volver a levantar en tu corazón la fe de que el Señor sí tiene algo para ti y Él no se va a quedar sin cumplirte aquello que te prometió cumplir. Y si necesitas arrodillarte y decirle al Señor: perdóname, Señor, porque mis ojos han estado puestos en mi autosuficiencia, en cargas Amén. Que no han sido las mías. Si he estado cargando más de lo que yo humanamente puedo llevar, emocionalmente puedo llevar, mentalmente puedo llevar, espiritualmente puedo llevar, yo te pido perdón. Y arrodíllate ahí y dile al Señor: yo no quiero remordimiento, quiero arrepentimiento en mi vida, quiero que Amén. tú vendes mis heridas. Quiero Así que es. tú venga la ayuda de ti, de ti. Esa es mi oración. Yo me arrodillo y le digo: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y me arrodillo y le digo: Señor, envía ayuda, envía ayuda. Y así ha sido el Señor. Así que el Señor así será contigo. Él va a vendar tus heridas. Él va a sanar tus heridas. Él va a quitar la aflicción de tu corazón, de tu familia, de las naciones. Va a ser quitada la aflicción. Y el Señor Jesús nos entiende, porque Jesús pasó por la escuela del quebrantamiento. Él mismo fue quebrantado. Uno muchas veces dice: no, tiene que ser quebrantado el que está en pecado. Se necesita palo de parte del Señor, ¿no? Necesitamos ser quebrantados nosotros, los seres humanos, que a veces hasta con los pensamientos pecamos contra el Señor. Pero sabes una cosa, Jesucristo mismo tuvo que pasar por tiempos de ser quebrantado. Y vemos ahí que dice en Hebreos 4, 15 y 16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono
de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso el Señor puede compadecerse, por eso el Señor tiene tanta misericordia de nosotros, porque Él mismo pasó por las pruebas, Él mismo pasó por las tentaciones, Él mismo pasó por todo lo que la humanidad pasa, ¿cierto? Y Él nos puede entender, como dice un dicho popular, Él se puso en nuestros zapatos, Él se identificó con nosotros, Él como que encontró una manera de poder sentir en carne propia lo que tú y yo vivimos. Él vivió el hambre, Él vivió el rechazo de la sociedad, Él vivió el escarnio, Él vivió la burla, Él vivió la envidia de los demás, Él vivió todas esas cosas. Y mira, si Jesús padeció, no padeció solo en la cruz, padeció desde que nació, porque Él con esa naturaleza santa tuvo que experimentar toda la maldad del corazón del hombre, de todas las personas que le rodearon durante su vida, aún antes de haber comenzado su ministerio. Fue un padecimiento continuo del Señor. Entonces Él fue quebrantado, en todo tiempo fue quebrantado, y por eso Él tiene la venda correcta en este tiempo para tu quebranto. Que es importante entender que la vida es una prueba. Amén. En todo momento vamos a ser probados. No quiere decir que vamos a vivir pues toda la vida probados, pero es una escuela donde vamos a ir aprendiendo por etapas, ¿sí? Por estaciones, vamos a ir aprendiendo. ¿Y por qué el Señor muchas veces permite este dolor, como esta situación? ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos quiere hacer como entender que nuestro mundo no está aquí, que nuestra eternidad está allá. Sí, que aquí vamos a pasar un tiempo, aquí vamos a pasar, solamente estamos de paso, como decíamos anoche, estamos de paso. Entonces por eso a veces viene la infelicidad y todas estas cosas que nos sacuden y nos hacen pensar, volver nuestros ojos a Dios. ¿Sí? Estas situaciones nos hacen volver los ojos a Dios, porque realmente esta situación se salió de las manos de todo el mundo. Sí. Entonces cuando se sale de las manos de todo el mundo, entonces uno mira, debe haber un creador, ¿cierto? Aún la gente más incrédula está doblando sus rodillas, porque muchos millonarios ahora se quedaron sin un peso, y ellos tienen que mirar al Señor. Todos nosotros nos estamos volviendo al Señor, entendiendo que nuestra vida aquí es pasajera, que hoy tenemos, mañana no tenemos, que hay un Dios y que estaremos allá con Él en una eternidad. Solo hay dos lugares, y tú lo sabes: uno que es la eternidad con Dios, y el otro que es la eternidad sin Dios. Tú decides en cuál quieres caminar. Exactamente. Entonces nada más vamos a orar delante del Señor, reconociendo, como dice mi esposa, de cada uno de nosotros, y que solo podemos depender de Dios. Y si tú estás quebrantado por alguna de estas situaciones que te he dicho, u otra diferente, pero estás quebrantado tu corazón, está allí necesitando de la ayuda del Señor, Él está ahí pronto para auxiliarte, para auxiliarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, no despreciarás tú. Oh, sí, y venimos, Señor, oh Dios, con ese corazón delante de ti, con un corazón quebrantado, con un corazón necesitado. Todos nosotros hemos sido quebrantados en este tiempo. Sí, toda la sociedad del mundo está siendo quebrantada y fuertemente golpeada. Aún las naciones que en algún momento se pensó que eran intocables, se pensó que eran invencibles, se pensó que eran indestructibles, Señor, están siendo tocadas en las bases de su sociedad, en la parte más delicada de su sociedad, Señor, oh Dios. Y estamos nosotros, Señor, oh Dios, siendo disciplinados, nuestro corazón, nuestra vida, estamos siendo llamada nuestra atención de parte tuya, Señor. Quieres que todos volvamos a ti, Señor, porque todo el mundo necesita de ti. Todo el mundo cada vez más necesita de un Salvador, necesita de un Dios, necesita de un Señor. Y sabemos que está pronto a aparecer el anticristo,
Pronto ha de aparecer ese personaje en la historia de la humanidad, en el panorama de la humanidad, Señor, a engañar a todo el mundo y hacerse pasar por el Cristo, hacerse pasar por Dios, hacerse pasar por aquel que trae salvación y que trae paz y que trae seguridad y que trae vida al ser humano y a todo el mundo, Señor, pero no es cierto, es un engaño, está por levantarse, pero tú estás dando yo creo que es una de las últimas oportunidades a la humanidad para hacer un pare en todo lo que está haciendo y volver sus ojos al verdadero Salvador, a Jesús, el que entregó realmente su vida en la cruz del Calvario por todos. Eres tú, nadie más lo hizo, no lo hizo Buda, no lo hizo Mahoma, no lo hizo el Papa, nadie ha entregado su vida por nosotros. Tú, Jesucristo, el único santo, el que ni siquiera necesitaba, ni siquiera, Señor, era digno de vivir esa muerte tan atroz, Señor. Y lo hiciste por nosotros, Señor. Y fuiste quebrantado, fuiste molido en esa cruz, Señor, para que nosotros, Señor, oh Dios, hoy no tuviéramos que vivir esos quebrantos. Y para podernos entender y para poder tener la sanidad para nosotros en esta hora. Así que ministra ahora a cada persona, a cada vida, sanidad. Sanidad en el cuerpo, sanidad en el espíritu, sanidad en el corazón, salud de Dios, vida. Hablamos vida a cada persona, la vida que fue brotando de la cruz del Calvario, de la victoria de Jesús de en medio del sepulcro, de la ascensión del Señor, su vida, sus milagros, su autoridad, ahora sea sanando cada corazón, sea levantando cada persona y seamos restaurados, seamos vendados por ti, Señor, vendados por ti, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú, mi hermano, mi hermana, tienes la unción de Dios para ir con esas vendas que están en la palabra, la venda de la adopción, la venda de la paternidad de Dios, la venda del pacto del Señor. Con esas vendas puedes llevárselas al más quebrantado que pueda haber a tu alrededor y que pueda recibir de parte del Señor sanidad. Eres libre, eres bendecido. Te bendecimos en esta noche y descansa con esa palabra en tu corazón. Eres un ungido del Señor. Mañana seguiremos meditando. A las 9 de la mañana seguiremos compartiendo este mismo tema hasta terminarlo. Les bendecimos. Si tú no te has inscrito, no te has suscrito ahí al canal de YouTube, Una Iglesia Feliz _CCF, te invitamos a que lo hagas y en la campanita tú le das para que sigan llegando las notificaciones de todo lo que estamos grabando en estas transmisiones día a día, 3 de la tarde, 9 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Dios te bendiga.